Bienvenidos a 360 grados, nuestro programa aquí en Segundo Paso, Cono Sur, una mirada global recorriendo con la rapidez del rayo los 5 continentes, una mirada a la política internacional, a los hechos, a los procesos, una muestra general para que usted conozca, se interese y profundice en ello. Comenzar con Latinoamérica. Este primer segmento que traigo a colación acontece en Sudamérica y específicamente en Argentina, donde se celebraron este pasado domingo 14 de noviembre las elecciones de medio tiempo, es decir, en la mitad de la administración de Alberto Fernández, donde las fuerzas gubernamentales del gobierno del mencionado presidente Fernández lograron remontar la adhesión a su gobierno al frente de todos, que había sufrido un duro golpe en las primarias del mes de septiembre pasado, donde perdió en 18 de las 24 gobernaciones. El Frente por Todos logró mantener su primera minoría con 118 escaños contra 116 del Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, pero no logró el quórum en la Cámara Alta que le hubiese permitido discutir los proyectos de ley sin contar para ello con fuerzas políticas que afianzaran y aprobaran sus decisiones. Se abre así un escenario de virtual igualdad en las dos principales coaliciones argentinas para el manejo del país. Y uno de los hechos que llamó la atención fue el 17% de adhesión alcanzado por el populista ultraliberal Javier Milei, un ultraderechista crítico de todo y todos, que logró llegar a la Cámara de Diputados, pero que no alcanzó a superar las expectativas que había levantado con su discurso nihilista y antiestado, que lo catapultó a la fama en el plano mediático. Una alta participación ciudadana que alcanzó el 71% de un total de 34,5 millones de argentinos convocados a estas elecciones, y que le han dado un respiro al gobierno de Alberto Fernández, un gobierno cruzado por los efectos económicos y sociales con una altísima inflación. Una situación económica y social que, como primera medida determinada por el mandatario argentino tras las elecciones, es convocar a la oposición a un gran diálogo nacional, de la cual, como se esperaba, se restó de inmediato el díscolo Javier Milei, que juega a no creer en la política siendo él un político, que es parte del escenario de nuestra América Latina también, ¿no? Y en ese plano, esta Argentina sigue siendo un campo de análisis de difícil pronóstico. Nos vamos ahora a África. El norte del continente africano, en la zona del Magreb, que es el siguiente punto noticioso aquí en 360 grados, el Segundo Paso, Cono Sur. Se ha celebrado en París una conferencia internacional sobre este país norafricano para determinar si las elecciones presidenciales, para concretar la necesaria unidad de idea y acción para encabezar el país, se harán o no se harán en el mes de diciembre próximo. Han pasado 10 años y algo de meses desde la invasión a Libia a manos de la OTAN, liderado por Francia y Gran Bretaña, bajo la excusa de democratizar el país, con un Estados Unidos que actuó también coordinando las acciones bajo la doctrina del leading from behind, el actuar desde atrás, y que generó y que ha generado el actual estado de cosas que determinan, primero, un país que sufrió el asesinato de Muammar Gaddafi, un país que sufre la invasión y la ocupación de su territorio, un país que es considerado hoy un estado fallido, que ha generado una crisis humanitaria, migratoria, conflictos tribales intensificados, la división del país en facciones rivales que han fragmentado a Libia. Esto bajo la presencia de intereses energéticos y fuerzas militares extranjeras que hacen imposible pensar en un país
que vuelva a la normalidad. ¿Cómo va a volver a la normalidad cuando este país norafricano, este país del Magreb, está cruzado por los intereses de las Naciones Unidas por un lado, de Francia por el otro, de Italia por el otro, presencia de Emiratos Árabes Unidos, presencia saudí, la empresa Eni de petróleos italiana, la empresa Total de petróleos franceses? Equivocadamente, a mi entender, se piensa que la solución a la crisis en este país magrebí pasa por elecciones para elegir un representante que concrete una democracia representativa, cuyas dudas no solo son respecto a llevarlas a cabo en diciembre próximo, sino saber si se podrá tener leyes electorales necesarias y al mismo tiempo sofocar las luchas internas que vive Libia, que tras la invasión en el año 2011 ha sufrido la muerte de más de 100.000 de sus habitantes, la destrucción de gran parte de su infraestructura y el expolio de su riqueza en hidrocarburos, y que además ha generado el éxodo no solo de parte de su población, sino que ha servido también de trampolín de la población subsahariana, la población mayoritariamente negra del sur del Sáhara, que ha ocupado Libia para tratar de arribar a las costas italianas. No basta pensar con elecciones si sigue la división en Libia, y donde lo más probable es que la facción que resulte derrotada desconozca los resultados. Mientras no exista una unificación real entre las tres zonas que conforman Libia, estamos hablando de las tres zonas diferenciadas, las tres zonas que conforman la clásica división, no administrativa de Libia, sino que tiene que ver con sus tribus. Si no se logra esa unificación real, si no se verifica el retiro de las fuerzas extranjeras y si no se verifica la recuperación de sus riquezas, Libia seguirá siendo un territorio sometido a la ocupación, la muerte de sus ciudadanos y el robo de sus riquezas. No habrá cambio si no hay una modificación estructural de este dominio, de este saqueo, de este expolio que está sufriendo Libia. Vamos al norte de Libia, cruzamos el Mediterráneo y nos adentramos en Europa y nos vamos hacia la Europa oriental. Donde los hechos noticiosos nos llevan a la frontera entre Bielorrusia y Polonia, donde la tensión entre ambos países se incrementa día a día por la presencia de 4.000 inmigrantes provenientes principalmente de Irak, de Siria, de Afganistán, incluyendo kurdos que huyen de sus lugares de origen para tratar de entrar a la Unión Europea. Tienen como destino Alemania. Claro, están allí en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Pero aquí hay una responsabilidad de base, que es de los estados europeos, principalmente de la OTAN y lógicamente de Washington, que con sus procesos de agresión contra Siria, contra Libia, contra Afganistán, contra Irak, incluyendo los actos golpistas contra el gobierno de Bielorrusia en el año 2020, ha generado esta situación de crisis humanitaria en la frontera entre los dos países europeos. Occidente crea las guerras y después no se quiere hacer cargo de las consecuencias. En una Bielorrusia que sufre duras sanciones por parte de Estados Unidos, que sufre duras sanciones por parte de la Unión Europea, en amplias áreas, y esto antes del tema migratorio, y que se ha incrementado tras la acusación que Minsk utiliza a los solicitantes de asilo para presionar a Europa, acusación que ha sido desmentida por el gobierno de Bielorrusia. Las sanciones contra Bielorrusia hay que entenderlas en clave más global, ya que el gobierno de Minsk es aliado de la Federación Rusa y entra en ello entonces la batalla entre Moscú y la OTAN, entre Moscú y los Estados Unidos, la situación con Ucrania, la situación con Crimea. Es decir, hay un plano mucho más amplio que el mero hecho de la disputa entre Polonia y Bielorrusia. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha condenado las sanciones europeas y afirma que si estas continúan, va a cortar el flujo de gas a esa parte del mundo a puertas de la temporada de invierno y con una subida histórica en los precios de este combustible.
¿Quiere eso Europa? Al mismo tiempo, Bielorrusia ha puesto en alerta a sus fuerzas militares y solicitado ayuda a Rusia para contrarrestar la decisión polaca que ha trasladado artillería pesada, tanques y 15.000 efectivos militares. Hay incluso tropas alemanas en Polonia en este momento, además de instalar una alambrada de púas de 2 metros de alto para impedir el paso de los migrantes a territorio polaco. Polonia está sirviendo de tapón para que no pasen al territorio europeo, que no traspasen el camino hacia la fortaleza europea. Nuevamente nos encontramos ante un drama humano que esconde la realidad de una disputa geopolítica en la región y donde el avance de la OTAN hacia la frontera occidental de Rusia está llevando a la desestabilización de la zona y la apertura de un conflicto que puede tener incalculables consecuencias. Lo principal hoy es atender las necesidades de esos 4.000 inmigrantes, hombres, mujeres y niños, que de otra forma seguirán muriendo en busca de mejores oportunidades. Nos vamos hacia el este. Sigamos la antigua ruta de la seda, ¿no? Y nos vamos a Asia. Al Asia Central, a un país centroasiático, donde a pocos meses del retiro de las tropas estadounidenses y británicas de Afganistán, donde invadieron y ocuparon este país centroasiático por 20 años, la situación humanitaria ha sido catalogada de catastrófica. Efectivamente, la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF y otros organismos internacionales han advertido que 1 millón de niños afganos corre el riesgo de morir por la desnutrición aguda a fines de este año, es decir, en menos de 50 días, o en el plazo de 50 días. Unido a ello, la carestía de alimentos para el conjunto de la población por la falta de semillas, por la falta de siembras suficientes que permitan cosechar alimentos para paliar la actual situación de crisis. La portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Harris, advirtió al mundo en esta misma semana que 3.2 millones de niños afganos pueden padecer de nutrición aguda a fines de este año y 1 millón de ellos corren el peligro de muerte. Una hambruna provocada por la sequía, pero también por la retirada de la ayuda financiera de Occidente después de la toma de posesión de los talibán en el mes de agosto y la propagación además de enfermedades infecciosas. Recordemos que el retiro de las tropas británicas y norteamericanas significó también el retiro de los organismos internacionales que apoyaban a Afganistán en el tema sanitario, educativo, tecnológico y otros. ¿Qué distinta sería la situación si en lugar de haber gastado 2.3 billones de dólares en 20 años de ocupación, Estados Unidos y sus socios hubieran dedicado a invertir esos dineros en desarrollar Afganistán, en desarrollar la región, generar un círculo virtuoso y no uno de muerte, no uno de dolor, de destrucción? La vocera de la OMS, Margaret Harris, afirma que la denominada comunidad internacional, que a estas alturas de comunidad es simplemente una caricatura, no puede ni debe permitirse dar la espalda a Afganistán, país devastado por una guerra de ocupación, de invasión, que vive uno de sus peores y más trágicos momentos tras la salida apresurada de tropas extranjeras encabezadas por Estados Unidos. Esperemos, por el bien de esos niños, se logre solucionar una situación de drama, de crisis humanitaria como la que está viviendo Afganistán. Y finalmente, retrocedamos un poco hacia la sección que se conoce habitualmente como Oriente Medio, pero que es más bien Asia Occidental. Y me refiero a Palestina, que va a estar permanentemente presente en este programa 360 grados. El sionismo, esta ideología criminal que sustenta políticamente al régimen genocida israelí, no cesa de atacar a Palestina, no cesa de atacar a sus hombres, mujeres y niños, no deja de asesinarlos, no deja de destruir cultivos, de destruir viviendas, de seguir construyendo un muro de segregación.
Se cumplen ya 3 semanas desde el que el Ministerio de Guerra israelí acusara a media docena de organismos no gubernamentales palestinos de ser organizaciones terroristas, sin presentar prueba alguna de esta mentira replicada por los medios que son cómplices del sionismo. En Chile, en Argentina, en Brasil, en Europa, los medios de información son de desinformación y manipulación, incapaces de enfrentar el sionismo. Una acusación que además se da en territorio palestino, en Cisjordania. Estos organismos actúan en territorio palestino, que es donde operan habitualmente, en defensa de los derechos humanos del pueblo palestino, que son violados permanentemente por el régimen genocida israelí. La pregunta que surge es ¿por qué se ataca a estas organizaciones? Y la respuesta es simple, es sencilla, pero contundente. Estas asociaciones humanitarias son atacadas porque promueven las justas y necesarias acusaciones por crímenes de guerra y lesa humanidad ante el Tribunal Penal Internacional contra altos cargos militares y civiles del régimen cívico-militar judeo-sionista. Los acusan, por tanto, de crímenes cometidos contra el pueblo palestino, asesinatos, heridos, destrucción, segregación, apartheid. En un informe confidencial que trascendió en los medios internacionales, elaborado por el Shin Bet, que es el Servicio de Inteligencia Interior del sionismo, que fue remitido a diplomáticos europeos para justificar la acusación contra las entidades humanitarias palestinas, las acusaciones vertidas señalan que los cargos contra las ONG palestinas sirven de tapadera al Frente Popular para la Liberación de Palestina, que es considerado un grupo terrorista, ¿no? ¿Y en qué se afirman para esto? En 2 declaraciones de 2 funcionarios de 2 de estas ONG que habían sido despedidos acusados de malversación de fondos. Sahar Francis, directora de Addameer, una organización palestina de defensa legal, ha sostenido que han sido ilegalizados ellos y las demás organizaciones por aportar pruebas al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, comprobando, dando pruebas exactas de los crímenes de guerra y lesa humanidad que se están investigando y que deben llevar, no deberían, que deben llevar a juicio político a los políticos y militares sionistas acusados de crímenes de guerra y lesa humanidad. No habrá justicia en esta ocupación y agresión y colonización contra Palestina, que lleva ya 73 años, si no hay un juzgamiento al estilo de los tribunales de Nuremberg contra los asesinos políticos y militares sionistas. No hay posibilidad de justicia si no hay juicio y castigo a los culpables. Amigos, amigas, 360 grados, con la rapidez de un rayo, recorriendo nuestros continentes y algunas de las noticias y procesos que han surgido en esta última semana. Una mirada a la política internacional, una muestra general para que usted conozca, se interese y profundice. Hasta la próxima semana.